Ok, de todos los instrumentos que tenemos disponibles, mi instrumento favorito siempre han sido las vocales, la voz humana. So, hoy les voy a enseñar cómo convertir esta vocal en la melodía principal de la canción ascendente. Vamos allá, vamos allá. Primero les voy a dar un preview para que la escuchen. Por quererse. Ahora les voy a enseñar cómo llegamos a ese paso. Hay un montón de maneras de convertir las voces en melodías, ya sea usando un sample y llevándolo a un teclado y tocando manualmente, pero siempre trata de buscar el camino de menor resistencia posible. Yo lo hice en la misma computadora y les voy a enseñar ese proceso. Aquí tenemos la vocal sola, ya está procesada, pero esta fue la parte del verso que usé para hacer la canción. La melodía, disculpa. Uno se empeña por quererse. Ahí tenemos ese pedazo. Y acá vamos a copiar este canal. Vamos a darle un poquito de zoom para poder bregar bien con la boca. Y vamos a usar solamente esto. Up. Vamos a mutear todo lo demás. Y la voz sola. Y ese pedazo solo de la melodía suena así. Sencillo. Ahora vamos a extenderlo para que vean desde dónde sale. Vamos a ponerlo, qué sé yo, por aquí. Y extenderlo un poquito. Pero ninguno se empeña por quererse. Es todo el verso. Se empeña por quererse. Pero la cortamos. Y una vez que la cortas, lo pusimos arriba. Y suena de esta manera. Quererse. Ahora, ¿cómo lo llevamos a que tenga esos cambios, ¿verdad? Esa fluctuación de tono, siendo la misma parte del verso? Vamos a mutear todo esto. Ok, como pueden ver, las voces individuales se pueden cambiar de tonalidad. Independientemente en qué tono se encuentre el verso, lo podemos alterar, al igual que cuando toca un piano. Vamos a buscar un piano para que tengan el ejemplo. Una melodía, cualquier instrumento. Ok. tenemos, tenemos una tonalidad principal. Vamos a suponer que estamos tocando en C. Pero deseamos cambiar, tocar otros tonos. Cada movimiento de estos, cada tono que corremos hacia la izquierda o hacia la derecha, se llama un semitono. Pues hicimos eso mismo con las voces. Estas voces están en su tonalidad original, pero si pueden ver, cuando llegamos a... Ok. Ven, mira, aquí tenemos una. Si ven esta parte aquí, voy a intentar darle zoom. Pero esta sección aquí, tenemos un +5. Eso significa que corrimos 5 tonos por encima, 5 tonos a la derecha en el piano. Esta de aquí tiene un -3, acá volvemos un -5 y acá volvemos en la tonalidad original, acá volvemos un +5. Lo importante es que cuando hagas esos cambios te mantenga en la escala, no es una regla. En realidad tú puedes hacer lo que quieras y si suena bien a tu oído y te gusta cómo suena, úsalo, olvídate lo que te diga. Pero por lo menos a mí me gusta llevarlo a que estén en la misma clave de la canción. No me acuerdo cuál clave era esta, creo que era C mayor. Anyway, el punto es que mayormente yo trato de fluctuar entre 3 semitonos, 5 semitonos o 7 semitonos hacia arriba. No más de eso. A menos que quiera que suene muy chillón, pues, pero usualmente lo hago con otros plugins y otros efectos que le añado. Pero si voy a usar simplemente esto de correrle la escala y los semitonos, trato de no pasarme de ahí. Lo mismo hacia abajo. Si decido descender en vez de ascender en tonalidad, usualmente solamente llego hasta -5. No me gusta mucho cómo suena el -7 y dependiendo qué tipo de escala esté utilizando, a veces brinco a un -9. Nada, eso no es una regla escrita, pero es la manera en que yo utilizo. So, dicho eso, a ver cómo suena.
Y ahí tienen la melodía completa, que sería la melodía principal. Y lo mismo utilicé para el drop, que vendría siendo esta sección que está acá. La melodía principal es la misma. Así que como puedes ver, no es nada del otro mundo, es una manera distinta de usar instrumentos. Los instrumentos tú los puedes acoplar y moldear a tu propio estilo siempre, pero ten en cuenta que el mismo instrumento que tienes tú lo tienen otras personas. Nunca nadie va a tocar el mismo instrumento igual, pero si tienes la oportunidad de utilizar un instrumento que nadie más está utilizando, como por ejemplo, en este caso tengo esta vocal, nadie más la tiene porque la voz me la enviaron solamente a mí, úsala a tu favor. Así que nada, esa es la manera en que yo utilizo mis vocales para crear melodía. Si hay alguna otra cosa que te interese, me la puedes dejar en los comentarios y la discutimos en un próximo video. Espero que te haya ayudado y chequeamos. Nos vemos la próxima.